la iglesia, la verdad me siento muy contenta y agradecida a Dios por este privilegio, ¿no? De poder estar en su casa en este día para alabarle y bendecirle el nombre del Señor y por conocer nuevos hermanos también en Cristo Jesús. La verdad que para mí es un gozo el deleitarnos en la presencia de Dios junto con ustedes. La verdad que estoy muy agradecida al Señor en este día porque me acompañan mis nietitos. Así que en este día podemos estar alabando al Cristo poderoso. Quiero agradecer al Señor, como contaba el pastor, ¿no? Que él perdió su vista, pero el Señor a mí me sanó de un tumor en la cabeza, entre el oído, mi ojo, y así que yo creo en los milagros de Dios, creo que la mano de Dios nos ha tocado para bendecir nuestra vida y hacer milagros. Estamos en su mano y Él va a trabajar como Él quiere con nuestras vidas. Aunque los médicos digan muchas cosas muchas veces, porque me decían que iba a tener una parálisis, que iba a no ver de un ojo, que me iban a sacar el tímpano porque, perdón la palabra, estaba todo podrido. Suturaba 3 años, trituraba opus. La verdad que yo viajaba con un pañuelo, con perfume, con algo para que la gente no me sienta el olor. Y le pedía al Señor un milagro. Le decía, Señor, yo te quiero seguir sirviendo con los niños porque me gusta mucho trabajar con los niños. Y iba a comprar, iba a traerle cosas a los chicos y no me detenía ni el calor ni el frío. Y decía el doctor, tenés que cuidarte del sol porque se te puede reventar en la cabeza el tumor, porque abarca todo la córnea del ojo, parte del cráneo de la cabeza, todo el tímpano. Y yo decía, Señor, sé que tú estás conmigo y puedes hacer una obra grande. Y los médicos decían miles de cosas, ¿no es cierto? Y cuando me tocó que llegué a la operación, yo le dije, yo lo escuchaba desde oído, y le dije, Señor, yo te quiero servir solamente. Señor, lo único que te pido es que pueda mover mi mano para poder seguir trabajando para los niños. Le decía al Señor que haga un milagro en mí para seguir trabajando con los niños. No importa, como decía el hermano, si quedaba ciega de un ojo, no importa si no podía hablar, pero yo sabía que moviendo mi mano yo iba a poder hacer cosas para los niños. Y bueno, esa era mi petición delante de Dios cuando el médico me dice, mirá, Viviana, vamos a abrir, vamos a raspar el cráneo, vamos a limpiar el tímpano, vamos a sacar, vamos a poner un audífono adentro, vamos a limpiar la córnea del ojo y ese ojo te va a quedar torcido porque va a quedar todo vacío, todo hueco, te va a quedar tu cara torcida, vas a tener una hemiplegia, de todo me decían los médicos, ¿no? Y yo decía, Señor, yo sé que contigo lo voy a poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi mamá estaba conmigo y ella sufre el corazón, le decía, mamá, tranquila, Dios tiene la última palabra, yo confío en el poder de Dios. Y bueno, y así le pedí al Señor la última día que me tocó entrar en la operación, le dije al doctor, porque ella se sorprendía, porque dice, dolor de muela, dolor de oído, dolor, migraña en la cabeza, dice, es terrible, Viviana. Dice, yo te veo tan fuerte, una mujer tan fuerte. Dice, no sé qué tenés, pero te veo fuerte. Y le digo, tengo el poder de Dios en mi vida, ¡Gloria!, que me fortalece, me da fuerza para seguir. Le decía, yo tengo un Cristo poderoso. Y él me dice, realmente sí, porque te veo tan valiente, tan fuerte, me decía. Y bueno, cuando iba a entrar al quirófano le pedí permiso si mi esposo, el pastor, podía pasar a orar. Y me dijo sí. Y le digo, doctor, lo único que no quiero es perder mi cabellera, no quiero que me pegue. Y me dice, mira, Viviana, yo voy a hacer lo imposible. Dice, yo voy a trabajar, voy a correr el oído y voy a trabajar por ahí. Si es necesario pelarte, te voy a tener que pelar. Pero si no, no. Y bueno, yo le pedí al Señor, ¿no? Le pedía por mi cabellera. Y entró el pastor, oró por mí y me tocó estar con médico del ojo, con médico de la cabeza, con médico del oído. Así que estaba rodeada de médicos, de cirujanos.
y ellos me anestesiaron para mucho, y me mostraron la tomografía, todo lo que me iban a hacer. Y cuando entré, hermano, al quirófano y empezaron a trabajar, dice el doctor, les contaba a mi familia, abrió, y cuando se abrió se encontró con mi tumor, que era todo esto acá, se encontró con una pasa de uva, y me la mostró, se achicharró, y Dios hace milagro, hermano, Dios hace milagro. Yo quiero el poder de Dios, que Dios contesta nuestra oración, que nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él, y Él va a contestar, hermanos queridos. Aún también que Dios hizo grandes cosas, muchos testimonios tengo que contarle. Yo tenía a mis hijos que se habían apartado y se encontraron en el mundo, las drogas, perdidos. Mis nietos sufriendo, eran chiquititos, venían temblando porque ellos se peleaban, estaban mal, y mi nieta tenía también problemas, dificultades, y yo oraba al Señor, y cuando venían temblando a casa, le decía, vamos a orar, Dios tiene poder para contestar nuestra petición. Le decía a mi nuera, yo tengo promesa de Dios, y sé que se va a cumplir las promesas de Dios, porque ellos son siervos del Señor. El Señor los llamó para que ellos sean sus siervos. Y así clamaba madrugadas enteras, hermanos. Se escuchaba por ahí ruidos de tiros. Y yo decía, Señor, ellos son tus siervos, Señor. Tú los llamaste con un propósito, porque eran músicos de la iglesia. Alababan al Señor. Ellos eran levitas tuyos, Señor. Y así clamaba día y noche por mis hijos. Y hoy en día, hermano, Dios contestó, tuvo que llevarse uno, el más chico, 21 años. Fue el dolor más grande para mi vida. Pero ahí Dios tuvo que trabajar, porque a veces Dios llama con amor, pero a veces no queremos escuchar. Y Dios nos tiene que llamar con dolor para que nos volvamos muchas veces, porque no queremos entender por la buena. Entonces muchas veces Dios hace que pasemos por dificultades muy difíciles. Y bueno, y así, ese día de que partió mi hijo, me lo mataron, dije, Señor, él se fue salvo porque mi esposo pudo orar por él, y dijo que ore porque se lo iba a llevar. Y bueno, es un dolor muy grande para una mamá perder un hijo. Fue tremendo para mí, parecía que ya se me terminaba la fuerza, que yo no iba a poder seguir sirviéndole al Señor. Y el Señor hablaba conmigo en mi habitación y me decía que Él tenía propósito, y yo decía, Señor, ¿qué propósito? Ahora con este dolor, ¿qué propósito? Y enterramos ese día a mi hijo, su hija cumplía años, 2 añitos. Cuando lo entierro, es el mismo día, cumplía 2 añitos su hija. Y mi nuera se despide, se va con su nena, y yo me quedo en mi habitación. Cuando me quedo en mi habitación, llorando, orando a Dios, porque ellos estaban apartados, no quería represalia de mis hijos, que vayan a hacer represalia. Los chicos venían a buscarlos, yo sé quién son. Y bueno, y yo le decía, Señor, yo no quiero otro hijo en un cajón, sino que quiero un hijo que te sirvan, Señor, que te alaben, Señor, que glorifiquen tu nombre, porque tú me lo diste para eso. Y ese día vino mi hijo mayor, estaba encerrada en mi pieza, y me dijo, mamá, no vas a llorar más, no vas a sufrir más por mí. Yo me voy a volver a Dios. Me voy a volver, porque yo le dije a mi hermano, no me digas adiós sino hasta luego. Y si yo no me vuelvo al Señor, dice, yo no voy a ver a mi hermano, yo me tengo que volver al Señor. Y lloramos anoche, lo abrazamos a mi hijo, lloramos por él, y dijimos, Señor, restaura su vida para que él pueda ser tu siervo. Y esa noche, ¿saben que parecía que Dios renovó su vida? Él estaba en el Paco, ya estábamos por internarlo, porque golpeaba a su familia, golpeaba a su esposa, ya íbamos a internarlo. Y decía, Señor, ¿por qué estas circunstancias, si te estamos sirviendo, te estamos clamando?
Y yo sabía que había respuesta de Dios, que algo Dios iba a hacer. A medida de mi dolor, de todo, yo sabía que Dios iba a hacer algo. Y saben que esa noche cuando mi hijo recibe nuevamente, hace ese pacto con el Señor, Dios lo transforma totalmente. No necesitó más droga, no necesitó nada. ¡Aleluya! Para la gloria del Señor, Dios lo volvió a bautizar con la promesa. Dice que si nos arrepentimos y nos humillamos en su presencia, Él vuelve y llena con su Espíritu Santo nuestras vidas. Pero Él tiene un corazón convertido, un corazón arrepentido delante de Él. Y Dios nos llenó con su presencia. Y Él fue a su hermano, a mi otro nieto que vino conmigo, fue y oró por él y lo restauró y lo llevó a la iglesia. Y ahí, hermanos, ellos empezaron a servir al Señor con su familia, a alabar a Dios con su familia. Y doy gracias porque ahora mis nietos están en la banda, están sirviendo al Señor junto con su papá. Mi hijo evangelista de la iglesia, el otro es diácono de la iglesia, y llevando su palabra en los pueblos, como decía mi siervo, allí en los pueblos, llevando su palabra. Doy gracias a Dios porque Dios hace grandes cosas, hermano. Dios hace grandes cosas. Le quiero alentar, hermano, que usted siga orando por ese familiar, por ese hijo, siga orando. Si necesita sanidad, siga clamando, que Dios lo va a escuchar, hermano. Tengo mucho para agradecer a mi Señor, y ella, mi nieta, que va a alabar el nombre del Señor. No voy a robar más tiempo, quería alentarme con esta palabra.